Hola, mi nombre es César Gabriel Gopar Contreras, soy alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Atlán de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Este video es para la materia de Instalaciones Eléctricas e Iluminación, impartida por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. El tema que vamos a tratar es factores de distorsión. En este caso vamos a hablar referente a una instalación eléctrica. Como introducción vamos a hablar qué es un factor, qué son un factor de distorsión o qué son los factores de distorsión, ¿no? Por definición, el factor de distorsión es una medida de alejamiento de la forma de una función periódica cualquiera con respecto con otra, con forma de onda sinusoidal pura. Este factor de distorsión normalmente se expresa en porcentaje. Hay dos tipos de factores de distorsión: el factor de distorsión de voltaje y el factor de distorsión de corriente. Y con estos con este último, que es el factor de distorsión de corriente, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Ok, como podemos ver en imagen, tenemos lo que son las fórmulas, como calcular la corriente, la corriente armónica, perdón. Para ello debemos conocer parámetros que son esenciales en para calcular esta corriente. Entonces, los parámetros que vamos a necesitar conocer es la corriente eficaz, la corriente fundamental o la tasa de distorsión armónica en corriente que mencionamos anteriormente. Recordando cada uno de ellos, qué significa la corriente eficaz: es la corriente total que circula por un circuito o sistema, incluyendo la corriente activa, reactiva y armónica. La corriente fundamental es la corriente que circula por un circuito o sistema, incluyendo la corriente activa y reactiva, a la frecuencia del sistema, de 50 a 60 Hz, sin incluir la corriente armónica. Y la tasa de distorsión armónica en corriente es el indicador en valor porcentual de la proporción de corriente residual armónica respecto a la corriente fundamental que circula por un circuito o sistema, en tanto por ciento. Entonces, una vez ya dada estas pequeñas definiciones de estos parámetros, vamos a ver para calcular la corriente armónica. Ok, entonces en esta primera ecuación, en esta primera fórmula, nos dice que la corriente armónica es igual a la corriente eficaz menos la corriente fundamental. Entonces, vamos a ubicar aquí a la corriente IRMS como la corriente eficaz. Y la corriente subíndice 1 va a ser nuestra corriente fundamental. Ok, en esta primera fórmula vamos a manejar unos valores muy sencillos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que dice que si en una medición eléctrica tenemos 200 amperes de corriente eficaz y 150 amperes de corriente fundamental, ¿cuál sería la corriente armónica? Esto es muy sencillo, solamente sería reemplazar en esta fórmula, sería nuestra corriente eficaz de 200 amperes al cuadrado, recordemos al cuadrado, menos los 150 amperes de la corriente fundamental. Esto nos daría un total de 132.29 amperes. Aquí, perdón. 132.29 amperes. Es sencillo calculando la corriente armónica teniendo estos dos valores. En este caso, calculamos nuestra corriente armónica. Ok, entonces pasamos a la otra fórmula donde la corriente armónica en este caso va a ser igual a la corriente fundamental por la tasa la tasa de distorsión armónica en corriente en tanto por ciento sobre 100. En este caso lo que sería un ejemplo es, si tenemos una corriente fundamental de 150 amperes y una tasa de distorsión armónica del 60%, ¿cuánto sería la corriente armónica? Entonces, sustituyendo, sería que aquí sería 150 amperes por 60 entre de 100. Haciendo las operaciones nos da igual a 90 amperes.
Y por último tenemos nuestra fórmula que dice que la corriente armónica es igual a la corriente eficaz por la raíz cuadrada de la tasa de distorsión armónica al cuadrado sobre 100 más la tasa de distorsión armónica en corriente por un tanto por ciento. Entonces, aquí nos dan un ejemplo que nos dice, si tenemos una corriente eficaz de 200 amperes y una tasa de distorsión armónica en corriente del 50%, la corriente residual, ¿de cuánto sería? O la corriente armónica. Entonces, aquí sería muy sencillo, nada más lo mismo, sustituimos aquí en la corriente la corriente eficaz, dijimos que era aquí en la corriente eficaz sería de 200 amperes por raíz cuadrada de 50, que dijimos que la tasa de distorsión era de 50, sobre 100 al cuadrado, aquí también es al cuadrado, perdón, más 50 al cuadrado. Entonces, son fórmulas muy sencillas, no requieren mucho cálculo, porque para calcular lo que es los factores de distorsión armónica, tanto en voltaje como en corriente, implica aplicar series de Fourier. En este caso no los aplicamos nosotros porque son problemas muy sencillos, no nos queremos meter en el aspecto de las series de Fourier, porque sería implicarnos más en el tema. Entonces aquí nada más es como parte de para que conozcamos y nos metamos más en mi entorno de conocer qué es la corriente armónica, qué es la corriente eficaz, qué es la corriente fundamental, dónde aplicamos estos parámetros cuando los tengamos y cuando no. Y cuando los tengamos los aplicamos y cuando no, busquemos la forma. En este caso aquí la corriente, ya como lo volvemos a mencionar, aquí la calculamos con la corriente eficaz y la corriente fundamental. Aquí con la corriente fundamental, aquí con la tasa de distorsión en corriente la tasa de distorsión armónica de corriente en tanto por ciento. Y por último, aquí tenemos la corriente eficaz y la tasa de distorsión armónica en corriente. Esto aquí nada más se invirtió, estos dos se invirtieron nada más y se cambiaron. Aquí solamente se agregó la raíz cuadrada. Aquí igual, perdón, era raíz cuadrada, por eso salió este resultado. Y si no, pues lo pueden, si en dado caso, si en dado caso no les da el resultado, es cuestión de nada más verificarlos y ya. Son hipótesis estos datos, no son reales, lo vuelvo a decir, son datos y son ejercicios muy sencillos para que nos metamos en el entorno de estos parámetros y de estos factores de distorsión. Sin más por decir, esto sería todo. Muchas gracias.